Tirando Paredes TV es una presentación de Adeleste Amoblamientos en Ciudades de la Costa. 2682-2376. Adeleste Amoblamientos. Es familia. La oposición tiene interés en llegar a ser mayoría en el club, o sea, pasar a ser conducción. Y entonces lo que hace es resaltar, digamos, agrandar aquellos que fueron problemas normales, que ellos participaron de los problemas, pero bueno, en todas las partes del mundo sucede lo mismo, es decir, el que quiere llegar, los defectos los acentúa y las virtudes las atenúa. Y en consecuencia es lo que pasa, pero nada más que eso, digo, no es otra situación. Lo que pasa es que el gran problema que ha tenido Peñarol en estos últimos tiempos es justamente el hecho de que los problemas que tienen que resolverse de forma interna se resuelven de forma mediática y entonces trascienden de una manera brutal, porque parece que Peñarol siempre estuviera en problemas, ¿viste? Y ese es un tema que hay que solucionarlo, no se puede seguir así. La mejor solución es este plan que ha elaborado, que lo ha mencionado Rodolfo Catino, Jorge Barrera, un poco de ese control y esa ley de ética mismo para los directivos. Mira, yo no he hablado con Rodolfo sobre el tema de la ley de ética, yo no. A ver, la lista 1 en particular, la lista de Washington, ¿viste? Siempre ha barrido para adentro, jamás has encontrado en toda la historia de 60 años de la lista 1 alguien que haya venido a sacar un problema fuera de Peñarol. Y si lo han discutido siempre, lo hemos discutido siempre adentro. Vos me conoces hace muchos años, desde que empezaste, creo que notas me habrás hecho esta y alguna más. No somos, es decir, creo que no pasa por un tema ley, pasa por un tema de persona. Y lo que tiene que cambiar es la mentalidad de la persona que va a Peñarol. Es decir, Peñarol, hoy por hoy, la gente en vez de ir a dar cosas, porque es lo que uno naturalmente siente, darle al club lo que necesita, lo poco que uno pueda dar o lo mucho que uno pueda dar, pero dar. Y hoy por hoy la gente va a Peñarol para hacer algo, para ser mediáticamente importante, para que se lo conozca, en fin, hay una cantidad de motivos, pero son todos personales. Y siempre está primero la persona y después la institución. Y eso es lo que tiene que cambiar la mentalidad. Es decir, lo primero que tiene que estar es la institución y después la gente. ¿Se ha convertido en una especie de reality show en sí, Peñarol? Mirá, hoy por hoy yo te diría que no es un reality show, pero es lo más parecido que he visto en materia deportiva. Nosotros pasamos de no tener prácticamente discusiones a nivel mediático a tenerlas todos los días a nivel mediático. Y eso le hace mal al club, le hace un daño terrible. Si la gente supiera, los directivos supieran el daño que se le hace al club institucionalmente, con eso no lo harían más, digo, si es que quieren un poco a Peñarol, ¿no? Obviamente la lista 1 con vanguardia y que sigue obviamente una línea política como lo era Cataldi. De esa época o de esos años donde vos quizás también te iniciaste en la directiva de Peñarol, ¿qué es lo que más extrañás políticamente hablando del club? Y mira, lo que más extraño políticamente es la amistad. A ver, vos terminabas una reunión en Peñarol, no importaba si era Washington el que estaba o el que no estaba, si había votado a la lista 1 o no había votado a la lista 1, se terminaba, la gente se juntaba, tomaba café, charlaba de los problemas, te quedabas en la sede, seguías charlando. Hoy por hoy eso no sucede. Y es importante que suceda, porque no es solamente un grupo, es decir, los grupos tienen un interés común, pero a los efectos de poder definir la situación en Peñarol no alcanzan con ser un grupo. Es decir, los intereses grupales siempre van a estar por encima de la institución, y que la institución tiene que estar mucho más fuerte. Es decir, por encima de las personas y de los grupos y de cualquier otra cosa. Y entonces, si se mantiene y se mantuvo durante estos últimos años, que yo pertenezco al grupo tal y vos pertenecés al grupo tal, y entonces no podemos quedar charlando. No yo que yo charlo con todos, pero digo, eso se nota, esa falta de intimidad, digamos, de los dirigentes, el hecho de estar vamos a comer una asada, yo qué sé, tipo de cosas que después se hacen a las grandes cosas, porque de la misma manera que ustedes cuando hablan de grupos humanos que se forman en los equipos y es importante para la obtención de valor, lo mismo lo es en materia directiva. Los grupos humanos son importantes, la conjunción de los esfuerzos, sentirse todos iguales, en fin, digo, eso es lo que más extraña realmente. Y quizás ese motivo también es lo que lleva a que los dirigentes vayan a directiva y algunos hasta quizás por la presencia y por lo que es Juan Pedro en directiva, ¿sentís que buscan el otro camino, la enemistad y también en parte sacar de entre comillas las casillas Juan Pedro? Mira, no sé si es una política que han usado o no, yo eso no sé, ellos sabrán.
pero forma parte de un todo, ¿viste? Entre la oposición que, como tú decís, quizás lo que busca es el desacomodo del presidente, y el presidente que a su vez, porque en esto hay que saber acordar, y bueno, y Juan Pedro, por más que trata, la característica de él es un presidencialismo fuerte, cosa que no es, por eso también digo que es importante el hecho de que Jorge sea el candidato, porque es una persona con mucha capacidad de diálogo y es mucho más propensa al acuerdo que a otro tipo de cosas. En consecuencia, creo que se va a poder formar un grupo diferente. Pero esto no es culpa de Juan Pedro, sin duda. Es una situación que se da porque la oposición viene en un sentido diferente al que normalmente debería venir, ¿no? Jorge, aparte de lo que vos mencionás recién, ¿cuáles son las cualidades que encontrás para que hoy en día la gente lo vote, sea el presidente de Peñarol, obviamente siempre acompañado de la lista 1? Mira, yo creo que hay tres elementos importantes. Uno es la experiencia en la gestión, porque hay dos cosas que son diferentes. Uno puede ser experiente como dirigente, pero otra cosa es ser experiente en la conducción de la dirigencia. No es lo mismo estar al frente del club que ser opositor, ser opositor en el buen sentido, digo, no tener la responsabilidad de la gestión. Jorge la ha tenido en materia de delegación, la ha tenido porque ha sido un auxilio permanente en toda la directiva, en fin, tiene la experiencia en conducir. Después hay un presupuesto Peñarol que es un presupuesto muy alto, son 16 millones de dólares casi. Entonces tenés que tener experiencia, no en el presupuesto, que hay muchas personas que sí lo tienen, pero sí en cómo manejarlo, en cómo utilizarlo, cómo solventar, cómo afrontar las crisis que te vienen, en los momentos que no son de crisis, qué es lo que tengo que hacer. En fin, hay una serie de elementos de los cuales también él tiene la experiencia necesaria. Y lo otro que te decía, la capacidad de diálogo, que hoy por hoy es muy importante tenerla, ¿no? Si gana Jorge Barrera, se promete por parte quizás de los grupos obviamente que lo acompañan, de que va a existir una unidad que quizás ahora no se encuentra tanto. Mira, Nico, yo honestamente, desde el punto de vista mío, siempre la va a haber, porque a mí me interesa mucho más Peñarol que cualquiera de las listas que puedan estar integrando la corriente Barrera-Catino, y entonces bienvenido sea el que sea electo por el club. Y esa es mi posición, ha sido la posición nuestra siempre, digo. Así que de mi parte no existen listas diferentes. Quizá, y es importante que te lo diga, cuál es el motivo por el cual la lista 1 hoy está en carrera. Y yo creo que es porque, es decir, desde el punto de vista mío, fue el quizá, viste, en las negociaciones que salía Jorge, que era Walter, que no era Walter, que era Jorge, que podía haber la posibilidad de que fuera Catino, que no era Catino, que era Jorge. En ese dilema de cosas. Nosotros siempre en la lista 1 estábamos en la conducción del club. Cuando estaba Juan Pedro era una comunión de la lista 1 con la lista 10 y se salía con la lista 10. Cuando se llegan las negociaciones estas últimas, todo el mundo quería hacer 1, 2 o 3 o 4. Muy bien, nosotros aceptamos el quinto lugar, lo cual a mí me parece, desde el punto de vista mío personal, me parece que es, digamos, no reconocer los méritos que ha tenido la gente de Washington, Cataldi y todos nosotros durante los últimos 25 años. Y en consecuencia dije, bueno, si vamos en el quinto lugar, integramos una lista y sacamos la vieja lista 1, a los efectos de contarle a la gente un poco lo que hemos hecho durante estos últimos 20 años y ver si la gente, por lo menos iniciar de vuelta la lista 1 en el camino de apoyo a un futuro presidente. En este caso será Jorge, y ojalá Jorge continúe y seguirá siendo apoyado por la lista 1 con otra gente, pero dentro de los mismos parámetros que yo te estoy hablando, ¿no? ¿Por qué crees que quizás no se dio esa valoración de la lista 1 que mencionaba? Porque justamente por hoy se valora mucho más lo mediático que lo que no es mediático. A ver, nosotros en particular, exposición mediática no es lo que nosotros entendemos que se debe hacer. Y en consecuencia todo lo que uno hace o evita, no lo publicás. A ver, si yo te digo que yo en el 2008 tuve que evitar, y digo personalmente junto con otros compañeros, el hecho de que se pretendiera, cuando el contador Damián estuvo enfermo, de que se formara una comisión paralela y manejar, lo cual no era estatutario y obviamente no contó con el apoyo mío. Hubo que deshacer el tema. Después, el tema de Ficus Capital, en contra inclusive de la propia posición de Juan Pedro. Por eso te digo que el tema de la conducción no es decir todo que sí o todo que no, es charlar en forma interna y llegar a acuerdos donde uno los establece. Bueno, Ficus Capital no salió.
Después, Juan Pedro mismo, se acuerdan que había renunciado, junto a él, con Marturi y alguna gente más, y quería volver a la presidencia del club. Tengo que hablar con Juan Pedro y decir, mira Juan, no es estatutario, la renuncia la presentaste, se aceptó y no puedes volver como presidente. Espera las próximas elecciones y se hace. En ese mismo 2008 hubo conseguido un préstamo de $1 millón en el Banco de la República solo, porque no había... Yo tampoco nunca dije nada, pero el préstamo fui banco, vine banco, y no hubo ninguna manifestación. Con el tema de divisiones menores, conjuntamente con Juan, tuvimos que llamar a Púa del estudio, el hablar con Púa, después empezar a buscar un lugar para formar el CAR, hubo que hablar con la Intendencia de Canelones, y todo esto se hizo en forma conjunta, y te puedo asegurar que el catalanismo participó y mucho en la atención de que se aprobara el terreno en Canelones. Y bueno, y así con todas las cosas. En el tema del estadio, yo le decía el otro día, bueno, el estadio, la resolución la terminamos haciendo en el Hospital Británico y la redactamos con Walter, inclusive la redacté yo, se la mandé a Walter, después de charlar con él por mail, digo, pero, a ver, decir todo esto es, para mi gusto, no es lo que corresponde. Si lo que corresponde es trabajar, hacer y no decir nada. Digo, que tengo que decir estas cosas, las digo ahora porque quiero relanzar la lista 1 nada más para que la gente tenga un poco de conocimiento. Pero no es el tema estar permanentemente en forma mediática. Pero hoy por hoy, lo mediático es lo importante. Ustedes, hay redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, mail, yo qué sé. Y hay una cantidad de elementos que hacen trascender todo lo que uno diga. Y en consecuencia tiene que tener mucho cuidado porque esa gloria es efímera, es como cuando, viste, esos círculos que se forman en el agua cuando tú tiras una piedra y empiezan a extenderse y extienden, y de tanto extenderse desaparecen. Entonces hay que tener en cuenta que todo esto del mediático es muy efímero, es un rato, pero el club sigue, el club se mantiene, la institución hay que mantenerla, hay que respetar esa institucionalidad, y lo importante no solamente es ganar y tener todos los éxitos deportivos que uno pueda llegar a lograr, porque eso es lo que hizo grande y campeón del siglo de Peñarol, sino también respetar la institucionalidad del club, y no que el club esté permanentemente en boca de todo el mundo por cosas que no son estrictamente deportivas. Una de las cosas que obviamente terminó generándose debido a lo que mencionaba, las redes sociales y todo lo que se habla de adentro hacia afuera de la directiva de Peñarol, y que quizás le costó mucho y que lo sufrió alguien obviamente de tu grupo, hablo de Julio Luis Sanguinetti. El tema de lo de las barras y lo que se habló de Julio Luis, ¿fue algo complicado que le tocó vivir en sí a los que integran la lista 1 y tratar de defenderlo él también? Y mira, sí, el tema también empieza en el 2008-2009, ahí otra vez solo, el Ministerio y las autoridades de ese entonces habían dicho que lo bueno en este tema era lograr un acercamiento, de que la integración de las barras a la sociedad, y en fin. Bueno, eso funcionó hasta el 2014, y si ustedes analizan o ven la información del 2009-2014, Peñarol no tuvo incidentes fuera del campo. Hasta el tema de la ambulancia, el famoso tema de la ambulancia, terminó con la relación que yo podía tener o no, y entonces nadie iba a asumir el tema, nadie dependía, entonces lo asume Julio Luis. En un momento de absoluta transición, porque había una transición compleja en el tema de la barra. Entonces lo asume él y es una tarea absolutamente desagradable, se lo puedo decir porque es así, porque no es tanto el trabajo exterior hacia afuera, hacia los distintos sectores de la sociedad, llámese Ministerio del Interior, llámese, en fin, todo lo que hace a la relación con la barra, Ministerio del Interior, Asociación Valla de Fútbol, sino el tema interno en Peñarol, que es lo que hace trascender más las cosas. Él tuvo que trabajar, formó una comisión en la cual participaban todos los integrantes de todos los grupos. Bueno, hasta que un buen día hubo un incidente, no sé cuál fue el problema específicamente hoy, pero terminó también con la gestión. Y el que se exponía y el que hablaba era él, los otros no se exponían. ¿Lo dejaron solo quizás también? Y yo creo que sí, es un hecho, digo, a ver si integramos 4 en una comisión y hablo yo solo, digo, no más con la comisión. Entonces, digo, la aparente disputa con el Ministerio en cuanto a determinados temas, no era una disputa de Sanguinetti y Julio, era una disputa que tenía Peñarol en su momento, donde se entendían cosas diferentes. Y bueno, se plantearon en ese momento, nunca no fue un tema personal, por el contrario, lo que se buscaba era la solución. Hoy se ha logrado una
una solución diferente, donde se ha excluido, pero es una política de vuelta al ministerio, entendió que no había que tener más relación y no se tuvo más relación. Lo otro fue una política de transición y antes había sido una política de acercamiento, producto también del propio orden del Ministerio Interior. O sea, no... ¿Cómo ves hoy en día el tema deportivo en Peñarol? En aquel momento recuerdo reuniones directivas que se dieron sobre la continuidad o no de Ramos, donde hubo posturas que decían que quizás lo mejor era cambiar, otros escuchar también a lo que es la gerencia. ¿Cómo hoy en día ves esa realidad y qué pensás de lo que también pasó en aquel momento? Mira, lo del técnico en Peñarol, lo de Leonardo en particular, yo salí a decir qué es lo que pasó. Durante tres días se estuvo hablando de la continuidad o no continuidad de Ramos. Si tú te acordás, Nico, y tú que estás permanentemente, hubo una reunión en el vestuario de Peñarol de casi 2 horas. Sí. Después hubo reuniones permanentes, los trascendidos eran que, en fin, ustedes se habían enterado antes que nosotros que se le iba a pedir la renuncia a Leonardo. Bueno, muy bien, yo lo que dije fue, y sostengo, es decir, en Peñarol, en esa reunión, no es que se haya dicho, sí, lo que opino, lo que dice el coordinador, no. Hubo opiniones muy diferentes, se terminó en decir, bueno, vamos a decir eso, pero era claro que ustedes estaban enterados más que nosotros de que había gente que estaba a favor y gente que estaba en contra. Muy bien, se dijo, yo al mismo día, terminó la reunión, al otro día llamé a Leonardo, le dije, mira, Leo, no es un tema personal, ojalá Peñarol salga campeón, vos seas el mejor técnico del mundo y listo. Me dijo, ojalá, hace muchos años que no conocemos, vos me decís las cosas de frente, no hay problema. Y es así, digo, no hay por qué dar mucho tiempo. Lo que pasa es que si se trata mediáticamente, el tema es un lío. Yo no le puedo decir a la gente que no pasó nada cuando tuvimos 3 días hablando del tema. Y yo no participé de ninguna de las reuniones, salvo la de directiva. Entonces digo, bueno. Donde ahí recuerdo dijiste en directiva, si se le da el apoyo ahora, no cambiarlo, pase lo que pase después. No. Inclusive después venía aquel juego famoso con Danubio. Sí, no. Yo dije, bueno, si la situación es ahora, bien. Si no, no me hablen más del tema porque seguirá hasta que termine su contrato y punto. ¿Y sentís que ahora quizás algunos sectores lo usan eso como campaña y en parte considerás que también está mal? No, digo, el hecho de decir de que bueno, que lo apoyaron en su momento, y bueno, lo apoyaron, eso no significa... Está bien que lo digan, digo, quizá es un mérito, simplemente lo que pasa es que lo apoyaron y no fue por el apoyo de ellos que Ramos continuó, no, es claro que el que decidió el tema fue el presidente, digo, y no se iba a votar en contra del presidente y todo lo demás que habían participado, inclusive el presidente, se votó otra cosa, digo, si el presidente hubiera estado de acuerdo, punto, hubiera terminado, el presidente no cambió de posición y bueno, se le respetó la posición de él. Gervasio, ¿cuáles son un poco las ideas que obviamente quiere la lista 1, Vanguardia, pensando en las elecciones en Peñarol, pensando en el futuro de Peñarol en un par de años? Mira, lo primero, como siempre, es bajar los niveles de lo que estuvimos hablando ahora, es decir, barrar para adentro y específicamente no sacar alumnas más que aquello que sea importante para el conocimiento del hincha del socio de Peñarol, no las disputas internas. Después profundizar los éxitos deportivos, que siempre ha sido una política de la lista 1, así, no hay que olvidarse, y esto es un hecho que ustedes lo pueden comprobar, la lista 1 fue conductora en las 5 grandes Copas Libertadores de Peñarol, e inclusive en la que sale Peñarol en el 87, el contador Damiani fue electo por la lista 1, en un acuerdo que había hecho con Cataldi. O sea que el tema deportivo es obvio que para nosotros es una prioridad absoluta. Después mantener, por supuesto, la gestión desde el punto de vista administrativo, la gestión desde el punto de vista socios, el marketing, profundizarlo quizá, ver las expectativas que se puedan generar en cuanto a los deportes menores, que no es un tema menor, sino que es un tema bastante complejo y profundo, que hay que analizarlo, hay que estudiarlo y ver cómo salir a competir, si es viable o no. Y bueno, básicamente esos son los postulados, con gente que tiene experiencia en el tema. En este caso, quien te habla, está Fernando Rico, está Julio Luis, está Lucas Cataldi, que si bien no tiene la experiencia de estar en la dirección, sí es un chico que ha mamado del padre y ha mamado del abuelo,
y sabe muy bien cómo manejarse en estos temas. Y bueno, y hay una serie de gente, está Víctor Bravo, una gente más, estuvo mucho tiempo en la Comisión de Seguridad del Ministerio de la AUF. Y bueno, hay gente con experiencia, gente que ha tenido la responsabilidad de manejar el club en distintas áreas, ¿no? Me quedan dos pendientes. Una, el tema hoy en día económico del club. ¿Se puede decir que es controlado o se puede decir que es crítico? ¿O cuál es hoy en día el estado actual? Crítico nunca va a ser el Estado, es decir, no estamos en la situación del 2008, ni estamos en la situación del 2002, ni estamos en la situación de 1982, ni mucho menos. Siempre se salió de esa crisis, digo, de alguna manera. Estamos en una situación desde el punto de vista económico, quizá que haya que cambiar algún tema estructural, digo, quizá que haya que bajar alguna cosa o subir otras, y equilibrar el presupuesto que hoy por hoy, pero aparte siempre pasa en el fútbol. El tema de los presupuestos en el fútbol es una variable que siempre tiene un elemento que hay que manejarlo como una variable, y es las recaudaciones y la transferencia de jugadores. Y los pasajes a las copas. Tú tenés un presupuesto determinado, que entendés que ese presupuesto acorde a las posibilidades del club para ser campeón. Porque no hay que olvidarse de que si no es campeón no es nada. Y entonces el presupuesto se arma en función de los gastos. Después, ¿qué digo? Bueno, pasar las Copas Libertad, pasar la primera fase, sí, es una cosa razonable. Un jugador por año y debo vender. Ahora, si no se dan esas dos cosas, entonces estoy en una situación de desequilibrio, que se va a arreglar, obviamente se va a arreglar o con transferencia, o si ahora pasamos la fase de la Copa Libertadores, o por televisión, con ingresos y demás. En fin, siempre se arregla. No es que sea una situación para nada crítica, aparte de una masa social de mucha gente, casi 90.000 personas, y entonces con esa masa social tendrás que ajustar el presupuesto a eso. No, son variables que los contadores, yo no, pero a esta altura del partido hace muchos años que manejo esas cosas, pero los que lo manejarán tienen que saber lo que es así, no hay ningún club en el mundo que no se maneje de esa manera. Y lo último, es algo que también en algún momento mencionaste, fuiste quizás crítico en lo que es la estructura deportiva del club. ¿Sabes por qué soy crítico en eso? Pero se lo dije a Gonzalo en su momento cuando fue electo. Le digo, Gonzalo, a ver, y se lo dije a Juan, a Uchaín. Le digo, si vos tenés una opinión diferente a la que tiene el técnico que está en ese momento, ¿cuál es la opinión que va a prevalecer? Y me dice, bueno, yo no puedo prevalecer sobre la opinión del técnico. Bueno, entonces si no puedes prevalecer sobre la opinión del técnico, y el técnico en definitiva va a decir, como se dice, y dirán siempre los técnicos, en definitiva es la cabeza mía la que va a rodar, me la voy a jugar con lo que yo pienso. Entonces, la tarea de la gestión del gerente deportivo se convierte en mucho más administrativa que deportiva. Es decir, más allá del contacto permanente que sí existe con los jugadores y con el técnico. Pero a la hora de tomar decisiones, la que prima la del técnico. Y entonces ahí se da un choque, porque nosotros lo que necesitamos, desde el punto de vista político, diríamos, es la relación entre el dirigente y el técnico a través del gerente deportivo. Si el gerente deportivo no puede incidir, ¿verdad? Entonces pasamos a una relación directa, que es la que se dio en el caso de Ramos, y la que se da siempre. Entonces, yo lo que pretendo es, o el gerente deportivo tiene más injerencia, o directamente el gerente deportivo se termina siendo un tema administrativo. Y lo que también digo es que la decisión final, porque la responsabilidad nadie va a ir a gritarle a Gonzalo o a Uchaín o al gerente que es el responsable. No, el responsable va a terminar siendo siempre el dirigente. Entonces yo tengo la responsabilidad, tengo que tener para mí mi poder de decisión. Y si yo tengo poder de decisión, entonces me parece que es una superestructura. Pero bueno, esa es mi opinión y creo que es la única opinión en el tema, pero la sigo manteniendo, porque me parece que es así como funciona, ¿viste? ¿Capaz de Osvaldo Jiménez como que no se encontró esa estructura que usted buscaba? No, Osvaldo, lo que pasa es que Osvaldo era diferente. Osvaldo, primero, tenía una experiencia muy larga en la Sociedad de Fútbol en el tema. Y también tenía una experiencia como técnico y demás, bueno, no tiene. Y manejaba todas las áreas, era una persona que tenía la capacidad de manejarse en distintas áreas y a su vez tenía la capacidad de convencimiento. Esto es, yo no estaba de acuerdo con el técnico A, él venía, me decía, mirá, que esto aplicó fulano,
a ver, vamos a tratar de congeniar ideas, y entonces hacía ese proceso de desgaste, lo hacía él. Y entonces era importante eso porque evitaba el desgaste de la discusión entre vos y yo, suponete, si vos querés A, yo quiero a B, entonces nos pasamos discutiendo tres días sobre el tema y nos ponemos a acuerdo. Bueno, ese tema lo lograba Osvaldo, e inclusive con los jugadores lo mismo, con el técnico lo mismo, charlaba con el técnico, en fin, era otro tipo de cosa, era más que funcionaba más como, aparte de gerente deportivo, más hacia psicología pura. Y bueno, y eso era importante, ¿no? Gervasio, para finalizar, el mensaje al socio, obviamente, para el 9 de diciembre y obviamente, en este caso, con la lista 1. Bueno, el mensaje es, como por supuesto lo de siempre, es que concurran a votar, que expresen su opinión, sea cual sea ella, que tengan en cuenta que esta es una etapa de transición, donde se va a pasar de un gobierno presidencialista a un gobierno colegiado, diríamos, o donde va a necesitar la armonía de todos, que piensen en la responsabilidad que eso significa, que tengan en cuenta a la hora de votar todo lo que hablamos de decir, y bueno, y que voten convencidos de que lo que van a votar es lo mejor para el club, y bienvenido sea cualesquiera sea su voto, porque es lo que va a determinar los próximos 3 años del club, ¿no?